chicos, ¿qué tal? Los saluda la maestra Emma Griselda Anguiano. Para los chicos de primero A y primero C, también soy su profesora de historia. Primero que nada quiero agradecerles la responsabilidad, el compromiso y la dedicación que demostraron durante este primer periodo. La verdad es que hubo trabajos realmente muy buenos. Espero que este segundo trimestre les vaya igual o mejor aún. Seguimos nosotros en el mismo eje. El eje se titula La formación de los estados nacionales. El primer contenido que veremos en este segundo trimestre está titulado Revoluciones, burguesía y capitalismo. Para poder entender este tema, primero hay que ubicarnos temporal y espacialmente. Nos ubicaremos en el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, sobre todo en el lado de Europa. Algo importante es que ustedes comprendan cómo fueron los gobiernos absolutistas o qué fueron los gobiernos absolutistas. Durante mucho tiempo las monarquías europeas intentaron quitarle el poder a los señores feudales. Lo lograron poco a poco. Es así que entre los siglos XVI y XVII las monarquías empezaron a gobernar de una manera absoluta. Así, ellos tomaban todas las decisiones importantes. Se encargaban de decretar leyes, se encargaban del cobro y la recaudación de impuestos en los territorios de su dominio y se encargaban también de administrar la justicia. Para poder gobernar de esta manera, los reyes otorgaron privilegios a dos clases sociales importantes, el clero y la nobleza. ¿Y qué era la nobleza? Los nobles eran una clase social compuesta por personas que no pagaban impuestos pero tenían tierras y gente a su servicio, lo que le llamaban la servidumbre. Estas personas podían contar con títulos nobiliarios, los cuales se transmitían por herencia. Decían que la nobleza se llevaba en la sangre. Podían ser llamados condes, condesas, duques, duquesas, don, y podían tener ellos sus castillos, podían realizar actividades que el resto de la población no podía hacer, como ir a cazar, ir a pescar, asistir a ciertos lugares o eventos que la demás población no tenía acceso, porque hasta ahí no figuraban todavía los burgueses en la escala o en el orden de la sociedad de las monarquías, ya que las jerarquías en los gobiernos absolutistas eran, en primer lugar, los monarcas, después el clero, después los nobles y al final el resto de la población, incluyendo a los burgueses, quienes sí existían, pero no figuraban todavía. Esa es la diferencia. ¿Quiénes eran los burgueses? Pues eran dueños de pequeños talleres, pequeños mercaderes, personas con oficios como médicos, abogados, maestros, pero no tenían un título nobiliario, no tenían sangre de noble. Por lo tanto, ellos no podían participar en los gobiernos, a diferencia de los nobles, quienes sí eran escuchados por el rey y podían participar. En las decisiones que tomaba el rey eran tomados en cuenta los nobles al mismo tiempo que el clero. Ellos sí tenían esos privilegios. Entre 1700 y 1850, los territorios coloniales de Europa en América sufrieron revoluciones que modificaron rápida y rotundamente la organización política, la economía, las relaciones sociales, la forma de pensar y la forma de ver el mundo. Todos estos cambios se dieron en un lapso de siglo y medio, pero fue mediante revueltas, levantamientos y sublevaciones violentas. De esta manera se dio fin a las condiciones de vida que le daban sentido a las sociedades del antiguo régimen. Durante el siglo XVII, los reyes de las monarquías europeas lograron centralizar su poder. Los nobles cada vez se enriquecían más. Sus privilegios también crecían. Junto con el clero, eran dueños de casi todas las tierras. Además de los privilegios que ya les había comentado, el no pagar impuestos, poder pescar, poder cazar, poder asistir a eventos públicos, contaban con tribunales y leyes especiales, además de que gozaban de un prestigio social especial. Sin embargo, ya en el siglo XVIII, muchas cosas comenzaron a cambiar. El crecimiento de la industria y el comercio impulsó también el crecimiento de las ciudades como Londres,
París, Ámsterdam. Los campos, por lo contrario, comenzaron a quedarse solos, ya no había quien los trabajara. La gente comenzó a concentrarse en las grandes ciudades. Los vecinos de estas ciudades eran comerciantes, dueños de bancos, pequeños empresarios que comenzaban a abrir sus fábricas, médicos, abogados, maestros, entre otros. Todas estas personas compartían además una forma muy similar de ver la vida o de entender el mundo. Ellos, los burgueses, tenían ciertas ideas entre las cuales consideraron el trabajo, la conservación de la propiedad privada y el mérito como uno de los valores fundamentales para guiar su existencia. Además, estaban convencidos que la educación era un medio para alcanzar mayor igualdad. Otra de sus ideas fundamentales fue la libertad, la razón y la civilidad. Fueron esenciales en su pensamiento. Estos, a su vez, fueron haciéndose cada vez más ricos y con ello buscaron parecerse cada vez más a los nobles. Buscaban vestir como ellos, comer lo que ellos, asistir a los lugares que ellos asistían, realizar las actividades que los nobles podían realizar, a diferencia nada más de que ellos no ostentaban un título nobiliario. Entonces, los burgueses adoptaron un estilo de vida muy similar, tratando de imitar el estilo de vida de la nobleza. Las mujeres optaron por utilizar los vestidos zampones, los hombres vestir de traje, asistían entonces a conciertos de ópera, tomaban el té, participaban en reuniones con nobles, incluso hacían negocios ya con ellos. Para los burgueses decían que el punto o la clave de la felicidad del hombre era la riqueza material, por lo que estaban empeñados en acumular cada vez más y más y más dinero. A pesar de sus esfuerzos y querer llevar el estilo de vida de un noble, esta situación del título nobiliario o de la nobleza por herencia siempre fue como la competencia entre sí. Además, ellos gozaban de leer la prensa, de discutir temas de política, de arte y de ciencia en sus elegantes cafés de sus lujosos barrios. Para ellos el tema del matrimonio y la familia nuclear era un símbolo de seguridad y de estabilidad. Defendieron férreamente el tema de la educación de los hijos y la privacidad. Acuérdense que los gobiernos absolutistas tenían injerencia en la vida de las personas, incluso en la vida privada. Ellos lo que buscaban y exigían que se les respetara era eso, su individualidad y su vida privada. Buscaban restarle poder a los gobiernos absolutistas y exigían sus derechos y libertades, sobre todo de pensamiento. De todas estas ideas, entre los burgueses surge la Ilustración, que fue un movimiento ideológico, cultural e intelectual que se origina en Europa a mediados del siglo XVIII y se extiende hasta mediados del siglo XIX. No fue un movimiento que se dio entre campesinos, fue un movimiento de las élites, es decir, entre las clases más altas es donde se originó este movimiento. Empezaban a transmitir las ideas que tenían acerca de defender la libertad, restarle poder al gobierno. ¿Por qué el gobierno me va a ordenar si yo soy quien le otorga impuestos? Si yo tengo dinero y puedo comprarme 3 empresas, ¿por qué le voy a dar mi dinero al gobierno? Empezaron a minar y a propagar estas ideas. Para esto la imprenta tuvo un papel muy importante. A través de la prensa impresa se difundieron todas estas ideas. Además de defender las libertades y el derecho a la propiedad privada, ellos difundían también la idea de que no se tenía por qué obedecer a un monarca. Anteriormente a la gente se le hacía creer que el rey era rey porque en algún momento Dios les confirió ese poder. Entonces ellos decían, no, ellos son hombres como nosotros y entonces ¿por qué le voy a tener plena obediencia cuando somos seres humanos
tanto él como nosotros. Entonces, estas ideas revolucionaron de alguna manera la forma de pensar, pero se dio, como les decía, entre los sectores más altos de la sociedad. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, ya saben, también a través de el prefecto, a partir de esta semana ustedes tendrán que comunicar sus dudas con el prefecto y el prefecto a su vez nos las hace llegar. ¿Sale? Por último, chicos, vamos a las actividades que van a realizar. Primero van a realizar su portada del trimestre 2. Pueden utilizar cualquiera de las dos temáticas, el tema del eje que es formación de los estados nacionales o el tema del contenido que es revoluciones, burguesía y capitalismo. Cualquiera de los dos, el dibujo es libre pero debe de ser acorde a la temática. Debe incluir sus datos generales, nombre, grado, grupo, turno y nombre de su maestra, nombre de la asignatura y tiene que decir que es del trimestre 2. Debe de venir iluminada y pueden incluir ustedes un fondo de color. Después van a realizar la lectura de la página 46 a la 47, van a analizar las 4 imágenes de la actividad 1 y van a completar el cuadro de la misma actividad en su cuaderno, no en el libro, lo van a pasar al cuaderno. También en su cuaderno van a contestar 4 preguntas. La primera, ¿cómo nace la clase social burguesa o burguesía? ¿Cómo era el estilo de vida burgués? Segunda pregunta. Tercera, ¿cuáles fueron las características de la Ilustración? Y cuarta pregunta, ¿cuáles fueron las características de los gobiernos absolutistas? Por último, van a realizar una panorámica del estilo de vida burgués. ¿Qué es una panorámica? Es un dibujo tal cual como ustedes lo están visualizando. A través de la descripción del estilo de vida burgués, ustedes logran crear una imagen mental. Así como ustedes lo están visualizando en la mente, lo van a plasmar. Si ustedes imaginan mujeres con vestidos zampones, tomando el té, disfrutando de ópera, así tal cual plásmenlo, ¿sí? Lleva color y sus datos. Sería todo. Nos vemos la próxima semana. Gracias.